enseñanza de las Sagradas Escrituras. Espero que cada uno de ustedes, los que me oyen, vamos a escuchar con un corazón humilde. Y vamos a seguir continuando con la clase que hemos iniciado una semana antes, la semana antepasada, sobre el propósito de la iglesia. Ahora con la segunda parte, con el subtítulo Edificación de los miembros. Así que vamos a prestar atención, porque este propósito de la iglesia es el propósito de todos nosotros que estamos reunidos aquí, los miembros de la iglesia, los que han escuchado el Evangelio y han creído, los hijos de Dios. Ellos son los miembros, son la iglesia. Y el propósito de la iglesia no es de este templo, sino el propósito de los miembros. Entonces vamos a prestar atención, pero antes vamos a iniciar con mi oración. Vamos a orar juntos al empezar esta clase de hoy, esta prédica de dominical. Oremos juntos. Bendito Dios Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, esta oportunidad de estar aquí en tu casa, donde es tu morada, donde tú habitas, Señor. Queremos, Dios, agradecerte en primer lugar por esa salvación tan grande y ese amor que tuviste para nosotros, enviando a tu amado Hijo Jesucristo a pagar un alto precio en la cruz, derramando su sangre preciosa y haciéndonos hijos tuyos. Esa gracia que hemos recibido, Dios, no la merecíamos, ya que cada uno de nosotros vivíamos de acuerdo a nuestras propias experiencias, costumbres y todo lo que nos han enseñado durante este tiempo. Pero a través de la luz de tu palabra, tú nos diste la oportunidad de conocerte y de verdad recibir esa gracia que tú querías darnos a todos. Dios, gracias por ese amor tan grande que hemos recibido de tu parte, y también queremos ahora nosotros, con nuestras vidas, glorificar tu nombre, porque es lo principal que tú deseas de nosotros. Sabemos que pronto viene nuestro Señor Jesucristo, pero mientras tanto tú nos has encargado algo muy importante. Primero, que debemos crecer, fortalecernos, cuidar a los miembros y sobre todo, Señor, evangelizar. Porque a ti te ha dado, Señor, que todos los creyentes sean salvos por medio de la predicación. Ayúdanos, Dios, a ser cada día más fuertes. Te pido, Señor, que consuele los corazones de los hermanos que aún no han podido asistir. Sabemos que muchos de ellos están pasando problemas de salud, problemas económicos, algunos están pasando problemas familiares. Dios, protégelos, tú tienes el poder, y confiando en que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, te agradecemos, a pesar de que hay muchas dificultades en este mundo, pero sabiendo que tú estás en medio de nosotros, seremos vencedores. Dios, hoy vamos a seguir continuando con la clase sobre el propósito de la iglesia. Ayúdanos, Dios, a que con un corazón humilde y anheloso podamos comprender y conocer tu palabra y sea de ayuda para cada uno de los que me oyen. Hemos orado en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Una vez más, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y vamos ahora a seguir continuando con la clase de hoy. Hoy también Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos permitió venir y poder estar en medio de Él oyendo su palabra. Espero, mis estimados amados hermanos que están aquí presentes, podamos recibir esta enseñanza que Dios nos quiere dar. El propósito de la iglesia tiene varios propósitos, pero ya hemos iniciado a través de este versículo de Filipenses, capítulo 1, hemos iniciado qué es lo que el Señor quiere de nosotros, cuál es el objetivo de la iglesia. Y hoy vamos a continuar con el subtítulo Edificación de los miembros. Recordando lo que hemos aprendido la anterior semana, en la clase pasada, el propósito de la iglesia, ¿por qué Dios levantó esta iglesia? Primero, Dios quiere que le demos la gloria y la alabanza. Pero como hemos aprendido anteriormente,
ser superior a nosotros, que le da gloria a Dios, y hemos visto la manera de cómo le daba gloria a Dios. Son sus ángeles. Dios está rodeado de ángeles. ¿Y quién vio esa visión? ¿Se acuerdan? Isaías vio esa visión de que Dios estaba sentado en su trono y muchos serafines estaban a su lado dándole alabanza. ¿Y cómo era su alabanza de ellos? Ellos tenían 6 alas. Con 2 alas se tapaban el rostro. ¿Qué quiere decir? Que Dios es santísimo. Por eso, para nosotros, los que hemos recibido la salvación, hemos conocido realmente quién es Dios. Porque muchos dicen, yo creo en Dios. ¿Conocen verdaderamente a Dios? Dios nadie lo ha visto. Ni lo podemos ver con nuestros ojos. Nuestros ojos son limitados. Son tan limitados que acaso ustedes pueden ver las bacterias. No pueden verlas, ¿no? Las cosas muy pequeñitas no podemos verlas con nuestros ojos. Ahora imagínense Dios. A Dios pueden verlo, Dios es espíritu. Entonces nadie ha podido ver. Entonces es difícil que algunos digan, yo creo en Dios, yo conozco a Dios y no lo he visto. Pero Dios hemos aprendido nosotros de qué forma se manifiesta. De 2 maneras muy llamativas y muy importantes. Una, de la manera general, que es a través de su creación, que Dios se muestra de todo lo que ha creado, podemos nosotros conocer que Dios ha sido. Y podemos desbaratar cualquier hipótesis, cualquier idea de lo que dicen, no, estas cosas que ustedes ven no han sido de la nada. El sol, la tierra, como la ven, ha sido formada de una explosión. ¿Y nosotros de dónde venimos? Del Homo sapiens. Dice, sí, no, somos monos, hemos sido monos. Pero es increíble, porque si fuera así, científicamente está comprobado de que la sangre del mono y de nosotros es muy distinta, a pesar de que nos parezcamos o que los monos eran muy inteligentes, más gente que corre el carro que yo, no quiere decir de que el mono, nosotros provenimos del mono. Porque si fuera así, en los hospitales se necesita mucha sangre, ¿no? Para salvar. Entonces, haríamos muchos monos, ¿no? Para utilizar su sangre de ellos y que mucha gente no muera. Pero no es así. ADN también, distinto, no puede ser igual. Si en algún momento un mono necesita sangre y ustedes le quieren donar su sangre, él muere automáticamente. Y viceversa. Si ustedes necesitan sangre, por más que al mono lo hayan criado desde bebito, lo hayan tenido bien limpio, no es porque es contaminación, sino es distinta sangre. Entonces, conociendo las Sagradas Escrituras también es la otra manera en que Dios se revela, a través de la palabra. De las Sagradas Escrituras nosotros hemos podido conocer que Dios vive, que tiene el control de todo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan el inicio y el final de la vida humana. ¿Qué libro ustedes pueden comprobar que les relate esa historia? Hay profecías cumplidas que se están cumpliendo y hay por cumplir. Pero Dios nos reta, nos dice, yo sé que ustedes dentro de su corazón tienen duda de que esta es mi palabra. Entonces Dios nos manda a que investiguemos, dice, inquirir en el libro de Jehová. Si faltó alguno, dice Isaías 24, dice, Él nos manda a chequear, chequeen. Si algo no se cumple o acontece, no es palabra de Dios. El profeta habló con muchos profetas que están anunciando hace tiempo el fin del mundo, ¿no? ¿Y se cumplió? No se cumplió. Son profetas que hablan apresuradamente, no es palabra de Dios. Pero sin embargo, ellos dicen, no, Dios me habló, se me apareció en la noche. ¿Y cuántos han hablado a lo largo de la historia? Muchas profecías, ninguna se ha cumplido. Quiere decir que eso no es palabra de Dios. Pero si ustedes van a las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, y ustedes los que me oyen, podemos comprobar que todo acontece y se cumple. Solo faltan las últimas profecías, que por cierto, las últimas están por cumplirse también, porque ya Dios nos ha manifestado muchas cosas a lo largo de todo lo que está sucediendo. También en el seminario de la Biblia hemos aprendido nosotros las señales que Dios nos muestra para que nosotros nos demos cuenta en qué tiempo estamos. Entonces, mis estimados invitados y amados hermanos, tenemos que considerar que si queremos tener la verdadera fe y conocer verdaderamente a Dios, tenemos que buscarlo por medio de lo que Él se manifiesta. Uno, la creación, puede verla, averiguar si realmente estas cosas son evolutivas, si son cosas que han sido creadas de la nada, o
No, realmente hay un creador que diseñó todo y lo hizo en orden. Porque los científicos también dicen, muchos dicen astrónomos, de que fuera de la Tierra están las estrellas, los planetas, y todo se basa en orden, matemáticamente. Entonces, ¿cómo pueden decir que de una explosión vino las cosas? Es imposible. A través del desorden no se puede hacer el orden. Ustedes qué piensan. Entonces, gracias Dios, el Dios grandísimo y todopoderoso, tenía un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, Él creó que por medio de un precio tan grande sea la iglesia. La iglesia es la reunión de los salvos, los que han recibido la salvación, los que han nacido de nuevo, de agua y de espíritu, como hemos aprendido. Pero eso tenía un precio. ¿Cuál fue el precio? Jesucristo. Jesús pagó con su sangre, con su vida, para que nosotros seamos los renacidos, los que seamos los hijos de Dios. Y esa es la iglesia. Entonces, ¿para qué Dios nos salvó? Porque su propósito de Dios es que nosotros vivamos juntamente con Él. Él no solamente nos dio esta vida terrenal para que nazcamos, crezcamos, nos reproduzcamos y luego curamos. No. Dios tiene un propósito mejor y mayor para cada uno de ustedes, que vivan con Él. ¿Para qué? Es digno, ¿no?, de todo el amor que Dios nos ha dado, para que le demos gloria y alabanza. Ese es el principal propósito de todos los salvos. Y segundo, entonces sería la edificación de los miembros, que eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Edificación de los miembros. Vamos a buscar Filipenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Filipenses, capítulo 1, a través de la carta a los filipenses, enviada por el apóstol Pablo, inspirado por Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios. Él envió este mensaje a los filipenses, primero por agradecimiento. Él agradecía el amor tan grande de esta iglesia. No habla del templo, habla de los miembros, que con mucha gentileza apoyaron en sus persecuciones de Pablo, enviando ofrendas para que pudiera mantenerse. Pero también, él, inspirado por Dios, envió una carta para ayudarnos a tener un orden. Entonces nosotros podemos conocer a través de esta carta el orden y el propósito de nosotros como iglesia. Vamos a leer juntos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Leamos juntos. Dice: y estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primero, el apóstol Pablo está diciendo de que nosotros necesitamos ser perfeccionados. Por eso no sé si ustedes habrán escuchado, mucho critican a las iglesias, ¿no? Dicen, en esta iglesia hay esto, en esta iglesia hay esto. Miren, estimados hermanos, la iglesia es como el hospital. Si ustedes van a un hospital y encuentran sanos, no, imposible. ¿Quiénes están en los hospitales? Vienen personas que necesitan ser curados, vienen de muchas dolencias, de muchas enfermedades. Entonces nosotros, la iglesia, también somos una reunión de los que hemos creído en Cristo, hemos recibido por medio de la fe su gracia, pero estamos en crecimiento, hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser orientados, crecidos, ¿no? ¿Y qué dice? Versículo 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia que hemos recibido. Todos somos participantes, los que hemos recibido la salvación. Entonces, la iglesia necesita ser perfeccionada. Es como, por ejemplo, una madre que está embarazada. ¿Cuál sería su propósito? ¿Solamente le dar a luz y ahí terminó todo su trabajo? ¿Qué piensan ustedes? La mamá, luego de que nace el bebé, ¿termina todo ahí nada más? No, ahí inicia
inicia todo, ¿no? Nació el bebé, ahora el bebé que necesita ser alimentado, ser cuidado con mucho amor y crecer. ¿Y luego qué más? Ahí también terminó su trabajo ya. No. Luego que sigue, ese niño tiene que crecer y ser educado. Hemos aprendido que el niño tiene que ser educado. ¿Dónde lo mandarían a educar? Obvio, en su casa y escuela, los libros de texto para poder aprender y un maestro que le guíe. Porque nuestra vida no acaba, ya, recibí salvación, chao, chao, muchas gracias. No, nosotros tenemos ahora que crecer. ¿Y quién se encarga de esa perfección? Filipenses nos dice, ¿no? El que empezó la buena obra. ¿Quién empezó la buena obra? Dios. Dios empezó la buena obra en nosotros. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿cómo nosotros podemos vivir? ¿Cómo nosotros podemos crecer? ¿De qué manera podemos ser perfeccionados? Primero, todo aquel que ha recibido salvación tiene que hacer esto. Vamos a leer juntos Romanos capítulo 12, versículo 2. Leamos juntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? No os conforméis a este siglo. Es este tiempo que estamos viviendo. A veces pensamos nosotros, este mundo está corrompido, mis estimados hermanos. Ustedes pueden ver y darse cuenta de que a las cosas buenas ya no valen, ya esos son del pasado. Pero ahora están diciendo que las cosas malas es el futuro, es las cosas buenas, dice, ahora son buenas. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Su palabra dice, ay de los que digan a las cosas malas buenas. ¿Por qué dice ay? Porque para Dios no es que cambia a lo largo de los años. Dios es ayer, ahora y siempre. Dios no cambia. Su manera de pensar de Dios es para siempre. Desde la primera manera como Él se mostró hasta el último es el mismo. Pero, ¿qué nos enseña este mundo? Que las cosas pasadas ya pasaron de moda, ¿no? Que ahora tenemos que renovar nuestras ideas. Ahora ya, sí, antes a lo antiguo, a lo bueno se decía que era bueno, pero ahora ya no, pues. Ya cambiaron los tiempos. Tienen que renovar sus mentes, siguen viviendo como antiguamente, así les enseño. Pero Dios, ¿cómo nos muestra? Dios nos manda a que no nos conformemos, que quiere decir que no amemos, no nos agrademos de estas cosas que están enseñando ahora, sino por lo contrario, que esta idea errónea en la que hemos estado viviendo en la corriente de este mundo, la transformemos por lo que Dios quiere enseñarnos. ¿De qué manera? Dice que la manera es que nosotros aumentemos nuestro entendimiento. ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros podemos obtener el entendimiento? A través de su palabra. Nosotros podemos comprobar realmente qué es lo que Dios quiere. Porque todo aquel que ha recibido su amor de Dios quiere agradar al que lo ama, ¿no? Si ustedes reciben amor de alguien, ¿quieren retribuir ese amor o no? ¿Quieren chotear? Está bien que me vayan a dar amor, pero no me interesa. Gracias, más bien, pero no me importa responder a tu amor. Pero Dios nos ha dado un amor tan grande al cual es digno de que nosotros nos encomendemos a Él en esa parte. Por eso, nosotros para amar y agradar a Dios, quien nos dio la vida eterna por su amor infinito, ¿qué debemos hacer? Hemos aprendido que nosotros, desde el día en que hemos oído la palabra de verdad, somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y la manera en la cual es correcta y es digna de que nosotros permanezcamos para agradar y renovar nuestros pensamientos para Dios, para agradar a Dios y saber cuál es realmente su voluntad de Dios, es que permanezcamos en la iglesia. Y esto es el propósito de la iglesia, de que nosotros nos mantengamos unidos. La iglesia cumple todos estas cosas, estos pilares. Pero si estamos alejados de la iglesia no podemos participar en ninguna de ellas. Una es, primero, la palabra, ¿cierto? A través de la palabra, tanto el que conoce como el que no conoce a Dios necesita la palabra, porque por medio de la palabra nosotros renacemos de nuevo.
Santiago dice que nosotros somos renacidos por la palabra de verdad. Y Primera de Pedro dice que por la palabra de verdad somos renacidos, ¿para qué? De simiente incorruptible, porque Dios quiere darnos la vida eterna. La palabra es muy esencial para el que no conoce, y para el que conoce es su alimento espiritual. Segundo, la oración. Hemos aprendido, ¿no?, los pilares de la vida cristiana. A través de la oración. ¿Solamente debemos orar acá en la iglesia? También tenemos que orar en nuestras casas también. El salvo, para que pueda crecer y pueda renovar su entendimiento y pueda conocer cuál es la voluntad de Dios, tiene que permanecer en la iglesia. Bueno, esta es la imagen de nuestro templo donde nosotros congregamos, pero la iglesia en sí es la comunión de ustedes, la unión de los santos, porque allí está en medio Dios. Y Él nos guía. Y luego, habiendo conocido, podemos compartir, anunciar el mensaje. ¿Cuál es el destino de las personas que no reciben salvación? Es el infierno. Pueden estar tranquilos que si hoy día viene el Señor, sus seres queridos van a ir al infierno. O ustedes dirán, pero tú cómo sabes. Las Sagradas Escrituras del Señor dice de que todo aquel que no ha creído en Jesucristo, condenado es. No es que va a ser condenado, ya es condenado. La palabra de Dios es verdad. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? El apóstol Pablo envió esta carta a la iglesia de Corintios. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 14. El apóstol Pablo mandó esta carta a esta iglesia porque había muchos problemas. ¿Cuáles eran sus problemas? Uno, de que había un pecado dentro de la iglesia. Había mucha disensión, separación entre ellos, cuando Dios nos manda a estar unidos en amor, pero ellos estaban separados. ¿Por qué? Porque no había un orden. Miren lo que le dijo el apóstol Pablo a través de la iglesia de Corinto, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26. Vamos a leer juntos. Dios es un Dios de orden y todo lo hace totalmente claro. Nada es confuso lo que Dios quiere enseñarnos. Y miren lo que dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26, leamos juntos, dice: ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros, uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. La iglesia de Corinto no era una iglesia pobre, era una iglesia que tenía buenos recursos económicos y eran muchas personas muy inteligentes. Eran personas que se podría decir que tenían buenos estudios, ¿no? Eran personas que conocían. Y acá el apóstol Pablo, había un problema. Ellos estaban utilizando sus dones, sus talentos mal. Por eso el apóstol Pablo les decía: si alguno tiene buena doctrina, que es la palabra de Dios, y va a enseñar, vamos a enseñar, pero no para jactarse de que yo sé más que tú y menospreciarte, sino es para que todos reciban el provecho, ¿cierto? Si alguien conoce palabra, ¿qué debe hacer? Enseñar. Pero con cohecho, pedir dinero de por medio, no. Tiene que hacerlo por amor para que la iglesia crezca en conocimiento. Si alguien tiene lengua, utilizaban las lenguas como algo para que ellos dijeran: aquí es más, son más santos, ¿no? ¿Por qué? Porque hablan en lenguas. Pero el apóstol Pablo decretaba eso como algo que no debía ser superior a la palabra. Por eso él mandaba: si alguien tiene salmos, domina palabra, tiene buena doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, todo háganlo en orden, pero para edificación. ¿Qué es edificación? Para que pudieran ser de alguna manera construidos correctamente. Porque cuando uno edifica una casa, un edificio, ¿qué busca? Que sea fuerte, ¿no? Y busca un cimiento fuerte para que no se caiga. Busca un lugar duro para que pueda mantenerse fuerte a cualquier evento, ¿no? Como
puede ser un sismo, lluvias, ¿cierto? Y busca los mejores materiales. Pero ¿acaso antes de poner el cimiento acaso ya están trabajeando? ¿Es correcto eso? No, primero tienes que poner el cimiento, los fierros, ¿no? Y construir. Luego viene el cerrar lo que has puesto de los muros. Entonces, como primero, ni bien has puesto el cimiento, ya está llevando la pintura para pintar. ¿Qué vas a pintar si todavía no ha sido construido? Todo tiene un orden, ¿cierto? Al igual también la iglesia. La iglesia también tiene que ser edificada en orden. Si tenemos cosas, talentos para poder desarrollar y ayudar a que los demás hermanos puedan fortalecer su fe, hay que hacerlo, pero con amor. Por eso el apóstol Pablo decía esto: vamos a esforzarnos para que todo lo que tengamos, talentos, tengamos don, porque Dios nos ha dado un don a cada uno, vamos a utilizarlo de provecho. ¿Para qué? Para que los demás hermanos puedan crecer. Si alguno de los miembros de la iglesia es fuerte en fe, tiene que ayudar a que los que son débiles, fortalecerlos a ellos. Por eso en Romanos, vamos a buscar capítulo 15, versículo 1 y 3, leamos, dice: ¿qué es lo que manda a los que son fuertes dentro de la iglesia? Porque hay miembros que son mayores, que tienen más tiempo, conocen más de las escrituras. El Señor ya reveló cuál es el don que tiene y qué tiene, cómo tiene que utilizarlo. ¿Acaso para hacer sentir mal al más débil? No, lo contrario. Vamos a leer, dice aquí: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Por eso el apóstol Pablo reprendió mucho a la iglesia de Corinto, porque había separación. Entonces, si hay separación, ¿cómo pueden ayudarse? Difícil. Pero si una iglesia se mantiene unida, pueden ayudar a los más débiles a levantarse. La iglesia no se trata de los que tienen mayor conocimiento o los que tengan mayor fuerza terminen por menospreciar a los más débiles, sino todo lo contrario. Sino nosotros, los fuertes, tenemos que ayudar a ellos a poder que ellos también sean fuertes en la fe. Y algún día ellos también sean un cimiento fuerte para ayudar a los que vienen de atrás. Versículo 2, Romanos capítulo 15, versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, dice, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nosotros tenemos ejemplo. ¿Saben quién es nuestro maestro? Es Jesús. Nosotros somos sus discípulos. Los discípulos, ¿cómo tienen que ser? Como el maestro. Entonces Jesús es el maestro. Jesús nunca se jactó de ser hijo de Dios, sino todo lo contrario. Estuvo dispuesto a recibir todo el castigo que ustedes, cada uno de nosotros, tenían que recibir para recibir la salvación. ¿Quién era el fuerte ahí? Jesús, ¿no? Jesús era el poderoso ahí porque es el Hijo de Dios. ¿A cuántas personas fue sanando? Entonces el fuerte era Jesús. ¿Pero Jesús acaso se jactaba de esa fuerza, de ese poder? No, todo lo contrario. Más bien resistió todo el castigo que debíamos recibir cada uno de nosotros por amor de cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes pudieran vivir. Dios quiso darnos la vida a Jesús. Jesús quiso darnos la vida. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? Entonces, los fuertes, ¿qué deben hacer? Los que están miembros de la iglesia. Jactarse, sino todo lo contrario. Ver que hermano está debilitado en su fe y ayudarlo y levantarlo. Si gracias a la palabra, por la palabra y por su experiencia, o conforme va creciendo en la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Jactarse de que, yo soy el líder, yo soy esto. No. Todo lo contrario, ayudar al que está más debilitado. Hermano, ¿por qué no está viniendo a la iglesia? ¿Qué ha pasado? ¿Quiere que lo visite? Compartir una palabra de ánimo. Solamente orar nada más. Ya, hermano, voy a orar por ti. Chao, chao. No, hay que ayudar. Dice, no solamente ayudemos de palabras, sino también de acción. Eso es lo que quiere Dios. Que demostremos nuestra fuerza.
fuerza también viene a ser lo que Dios les da. A veces Dios da a algunos que tengan mejor posición económica. ¿Y qué hacen con su economía? ¿Quieren solamente juntar para ustedes? También pueden ayudar por amor a los demás hermanos, de alguna manera levantarlo para que pueda crecer en la fe. Es nuestra tarea. La iglesia tiene esa tarea y el propósito es fortalecer al más débil. Por eso el apóstol Pablo manda esta carta a las iglesias. ¿Para qué? Para que por medio de ella experimentemos cómo debemos crecer. Por eso dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Antes de nosotros agradarnos y decir, yo estoy en esta posición, soy fuerte, no falto a ninguna de las reuniones. Antes de agradarse personalmente, primero agrade a su prójimo, al hermano que esté debilitado y que necesite ayuda. Primero vamos por ellos. Porque no se dan cuenta que todos somos un edificio. ¿Qué pasa si este hermano debilita esta parte del muro? Toda la infraestructura tambalea, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería mejor? Fortalecer a los débiles para que la infraestructura se mantenga firme. La iglesia tiene que ser firme. Porque quien habita en medio de esta iglesia es Dios, nuestro Dios Santísimo habita en medio de ella. Por eso, para edificarnos y ser un edificio bien fuerte, sabiendo que somos uno solo en Cristo, porque el mismo apóstol Pablo, a través de la carta de Corintios, para que ellos se mantengan unidos, dio como una parábola. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, vamos a leer juntos, que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo tiene varios miembros, ¿cierto? No sabemos qué parte nos toca ser del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Jesús es la cabeza y nosotros somos miembros en particular. No sabemos cuál somos, pero los miembros más fuertes protegen a los más débiles, ¿cierto? Así el apóstol Pablo dio esa enseñanza a la iglesia de Corinto para que ellos pudieran mantenerse unidos. Pero ellos, dentro de sus propias jactancias, de su propio soberbia, orgullo, porque también uno se llega a enorgullecer, llega a endurecer su corazón. Pero ¿por qué ocurren esas cosas? Porque no está conociendo realmente cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Está buscando ideas en otros lados. ¿Qué hacían los de Corintios? Los de Corintios ya estaban creciendo doctrinas erróneas. Por eso había disensión, había separación entre ellos. Por eso el apóstol Pablo en todas las cartas, él inspirado por el Espíritu Santo, en Efesios confirma lo importante de la obra de Dios dentro de la iglesia, pero que esta iglesia tiene que estar unida. ¿De qué manera? Seguimos con el ejemplo del cuerpo. Efesios, esta es la carta a Efesios capítulo 4, versículo 16, vamos a leer juntos. Aquí el apóstol Pablo está confirmando la importancia de estar unidos. ¿Cómo qué? Como un cuerpo bien unido. Vamos a leer juntos. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versículo 16 está expresando a la iglesia también como parte de un cuerpo. El cuerpo está unido por las coyunturas que los unen. Si estas coyunturas no estuvieran separadas, no habría esa flexión del brazo, ¿no? Y no podría levantar algo fuerte. ¿Para qué es? Para ayudarse mutuamente. Por eso es importantísimo que la iglesia esté unida de tal manera. ¿Por qué el apóstol Pablo podía haber dicho: amados hermanos, ustedes de la iglesia, manténganse unidos? Pero ¿por qué da estos ejemplos? Porque obvio, el cuerpo separado no tiene fuerza. ¿Cuándo tiene fuerza? Cuando está bien unido. Entonces da estos ejemplos donde ustedes pueden manifestar: está hablando como el cuerpo. Mi cuerpo obviamente no tendría fuerza si no estuviera unido, bien junto, ¿no?
y no podría ayudar a otra parte de mi miembro que son más débiles a protegerse. Entonces, ¿cuál era la intención del apóstol Pablo de dar como una explicación que la iglesia, los miembros de la iglesia, sean como el cuerpo unido y concertado? Es justamente para que se ayuden mutuamente. Y la ayuda mutuamente siempre va a resaltar a los fuertes ayudando a los débiles. Siempre la parte más fuerte va a proteger a la parte más débil. Y esa era la actividad de cada miembro, pero no se sabe qué parte del cuerpo somos nosotros. Pero unidos sí o sí todos crecemos, dice que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para la edificación del amor. Dios quiere que seamos construidos de una manera fuerte, pero ¿qué es lo que nos une a nosotros? Solamente que venimos a hablar es el amor. ¿Y cómo podemos nosotros, puede mantenerse ese amor entre nosotros? Primero tiene que haber conocido el amor tan grande que proviene de Dios y que nos dio a nosotros sin haberlo pedido. Él nos entregó el amor antes de que nosotros lo conociéramos. Romanos dice, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor que Dios manifestó por cada uno de nosotros. Por eso, también volvamos a 1 Corintios. Por eso, ¿por qué es tan importante que todas las cosas lo hagamos con amor? Porque si bien podemos hacer muchas actividades, pero si no hay amor ya no tiene valor. Apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2 y 3. Vamos a leer juntos. Dice el apóstol Pablo, antes de ello, en el versículo 12, que pronto lo vamos a ver, el apóstol Pablo comienza a dar un detalle y un listado de todos los dones y todo lo que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros, talentos, dones, para poder distribuirlo, administrarlo dentro de la iglesia. Pero había un problema, que en esta iglesia de Corinto, como les digo, había mucho problema entre ellos, había mucha separación. Estaban utilizando sus dones equivocadamente. Porque les faltaba, ¿saben qué le faltaba? Ya hace unas semanas hablamos de que a la iglesia de Corinto le faltó, ¿qué le faltaba? El amor. Vamos a leer, versículo 2, dice, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que tratase los montes, y no tenga amor, que dice, nada soy. Versículo 3, leamos juntos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si se entregase mi cuerpo inclusive para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Lo importante, lo que nos mantiene unidos, mis estimados hermanos, es el amor. Pero ¿de qué amor está hablando el predicador? Del amor que Dios ha dado en cada uno de nosotros, para que nosotros ahora seamos partícipes de este ministerio, la iglesia. Amados hermanos, muchos confunden que la iglesia es esta casa. Claro, esto se le puede llamar templo, donde nos reunimos, pero ¿quién es la iglesia? La iglesia es la unión de nosotros. ¿Cómo en este templo puede haber amor? Es duro, ¿no? Está hecho de material de cemento, concreto. ¿Puede haber amor ahí? No. ¿Dónde habitaría el amor? En nosotros. Por eso Dios especifica la iglesia como la unión de los santos. Colosenses también habla de este tema. Es importante. Podemos hacer tantas obras, pero si no lo hacemos con amor, no tiene valor. Porque lo estamos haciendo por compromiso o por un instante. Pero cuando ya falta ese ánimo para hacerlo, desaparece, simplemente ya no viene, ya no participa. Pero ¿qué pasó si mostraste gran cariño entregando hasta incluso tus bienes? ¿Qué le faltó? El amor. El amor, saben que nunca perece. El verdadero amor, porque he escuchado en algunos lugares, dicen, el mundo, ¿no? En general, fuera de la Biblia, dicen que el amor tiene un límite, dicen, ¿no? ¿Han escuchado eso? Que el amor desaparece. ¿Será cierto? ¿Será cierto? El amor desaparece, el verdadero amor estamos hablando. He escuchado a muchas parejas decir, ay, que mi amor se ha enfriado. ¿Será
decía el verso, el verdadero amor dice que nunca deja de ser. El amor no perece, el amor no se envanece, el amor dice que lo aguanta todo. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 13, vamos a leer el significado. 1 Corintios, capítulo 13. El apóstol Pablo habla de las características del verdadero amor. 1 Corintios, capítulo 13, desde el versículo 4, vamos a leer juntos, dice: el amor es sufrir, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo ve, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Todo va a pasar, todo pasa, pero según la enseñanza de Dios a través de las Escrituras, el amor nunca vence, es verdadero amor. Por eso Dios nos manda a que haya una unión entre nosotros, amor, y esta iglesia va a prevalecer. Colosenses, vamos a ver en nuestras líneas, Colosenses capítulo 2, versículo 19. Aquí el apóstol Pablo, en las Sagradas Escrituras, hizo una reprensión a esta iglesia de Colosas, que ellos no se estaban haciendo de la cabeza. Ellos eran la iglesia, pero no se estaban uniendo a seguir la obediencia de lo que el Señor nos manda. Como les dije anteriormente, nosotros somos el cuerpo, pero ¿quién es la cabeza? Jesucristo, nuestro Señor. ¿De quién proviene el alimento espiritual? ¿De quién proviene la fuerza, la ayuda? Es de Jesús. Por Jesús nosotros somos salvos, hemos nacido de nuevo. Dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes no se hacen de la cabeza, si ustedes no creen en Jesús, si no están unidos en Jesucristo, simplemente no pueden crecer. Porque ¿quién da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Pero para nosotros crecer como un cuerpo fuerte, debemos mantenernos unidos. Unidos solamente porque nos conozcamos. Lo que creen mi iglesia, no. Porque en nosotros hay el amor mismo que cada uno ha recibido de Dios. Porque Dios de tal manera nos ha amado que envió a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios para contigo? Es darte vida eterna. Vida eterna quiere, no quiere que perezcas, vida eterna. ¿Pero cómo puedes recibirla? Por medio de creer en su Hijo, quien es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza. Y por Él recibimos el crecimiento. Así que, ¿cómo debemos comportar? ¿Cómo debe ser el propósito de la iglesia entonces? En la edificación de los miembros. ¿Y cómo debemos edificarnos? ¿Cómo debemos fortalecernos, mis amados hermanos? 1 Corintios, capítulo 3. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 3. ¿Quiénes tienen que edificar la iglesia? Dios va a perfeccionar a cada uno de nosotros, pero también es trabajo de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 11, vamos a leer juntos. Dice, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Eso está hablando el apóstol Pablo.
y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros somos el edificio de Dios. ¿Ya? Nosotros somos el edificio de Dios, el cual ya hay un fundamento. ¿Se acuerdan cuando les dije en seminario si la fe es muy importante, es buena o mala? Obvio, la fe es buena, pero depende, también sería la respuesta. Porque cuando la fe no está fundamentada realmente en la palabra de Dios, en Jesucristo, es una fe que puede llevarte a la perdición. ¿Cuál es la perdición? Que vas a ser de las personas que cuando Dios venga, cuando Jesús venga, muchos van a decir, dicen, Señor, pero yo he escuchado en tus plazas, hemos echado demonios en tu nombre, hemos hecho milagros también en tu nombre. Pero ¿qué les va a decir Jesús? Apartados de mí. No los conozco, dice, apartados de mí. Pero ¿acaso esas personas no son creyentes? Son creyentes, pero son creyentes de una fe equivocada. Porque ¿en qué fundamentaron su fe? Solo en tradiciones, en que otras personas le dijeron muchas cosas. Pero si nuestra fe está fundada en la palabra de Dios, es el fundamento que Dios ha mandado. Y todo está, la palabra de Jesucristo está en las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice, eres un perito arquitecto, todos, porque cada uno va a sobreedificar. ¿Por qué sobreedificar? Porque ya la iglesia ya ha sido edificada, ya está ya el cimiento y cada uno va sobreedificando. Pero dice el apóstol Pablo, cuidado con lo que sobreedificas. ¿Qué estás sobreedificando? ¿Qué materiales estás utilizando para que este edificio que ya ha empezado la obra se mantenga firme? ¿Cómo estamos sobreedificando nuestra fe? Y dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Qué quiere decir? Uno no puede poner otra costumbre, otra idea, otra doctrina. Ya, la doctrina está dada. La única es Jesucristo. Por la fe en Jesucristo podemos recibir la salvación. No hay otra manera. Pero nos han enseñado que hay otras maneras, ¿no? De cómo poder llegar al cielo a través de oraciones, rezando, ¿no? Por las almas que están en el purgatorio. El purgatorio no existe. Ahora es el momento donde nosotros podemos recibir esa salvación que Dios quiere dar. Y la iglesia se encarga, es su obra. Por eso dice, cuidado cómo está sobreedificando. El fundamento ya está dado. Lo que nosotros tenemos que presentar es materiales correctos de nuestra vida cristiana para que este edificio no tambalee, sino sea sobreedificado firme, porque ahí está la presencia de Dios. Así que no podemos poner otro fundamento. También debemos conocer de que dentro de esta edificación hay muchas personas que murieron defendiendo este fundamento. Entre ellos están los discípulos de Jesús, los apóstoles, saben que murieron, ¿no? Defendiendo la fe, y muchos más. Ahora nosotros hemos entrado a labrar o a trabajar en un trabajo que no hemos iniciado, que ya está iniciado. Pero depende de nosotros dejarnos que el Señor pueda perfeccionarnos y poder edificar este edificio que sea fuerte. Aquí en 1 Corintios capítulo 3, ahora vamos a ver versículos 12 y 14, el apóstol Pablo especifica 6 elementos en los cuales naturalmente los creyentes utilizan para sobreedificar el edificio de Dios. Vamos a leer juntos, pero dice, vamos a tener cuidado cómo lo estamos edificando, qué materiales estamos utilizando. 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 y 14, vamos a leer. 12 dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14,
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Sabemos que Dios va a compensar, ¿no? Jesús dice, he aquí y yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno de acuerdo a su obra. ¿Cuál es la obra que ustedes están edificando este edificio, esta fe? Hablan de 6 elementos, ¿no? Oro, plata, piedra. Y dicen que todo va a ser probado en un día. Dice, el día lo declarará. ¿Qué día? El día en que Jesús venga. Dice la palabra en 1 Corintios que todos vamos a comparecer bajo el tribunal de Cristo. No para ir al infierno, sino es para que cada uno muestre la obra que ha hecho durante su vida. ¿Qué tan agradecido ha sido por haber recibido esa salvación? Nosotros vamos a estar delante de Jesús y nuestras obras van a ser presentadas delante de Él y Él va a pasarlas por fuego. ¿Qué dice ahí? Y la obra, si la obra de alguno permaneciere, dice, donde sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Veamos. Si permaneciere la obra de alguno de nosotros que sobreedificó, recibirá recompensa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los materiales que vemos aquí, de los elementos, permanecerá en el fuego? Si es pasado por fuego. El oro, la plata y las piedras preciosas, si pasan por fuego, ¿permanecen o no permanecen? ¿Desaparecen en el fuego? Permanecen, ¿cierto? Y si nuestras obras, en las cuales nosotros estamos sobreedificando nuestra fe, ¿es acaso de hojas, heno, hojarasca, y pasa por fuego, permanecerán esas obras? Por eso el Señor nos dice, a través de sus sagradas escrituras, cómo estamos sobreedificando nuestra fe, cómo nosotros estamos creciendo. Y eso es el propósito de la iglesia. Parece que el propósito de la iglesia no es el templo, somos nosotros los miembros. Y que Dios iba a perfeccionarnos, porque el que empezó la buena obra va a perfeccionarnos. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos obrando? ¿Qué tan agradecidos somos con lo que hemos recibido de su amor? 1 Corintios capítulo 3 nos dice los materiales en los cuales está siendo sobreedificado nuestra fe. Primero vamos a ver el oro, plata y las piedras preciosas. ¿A qué se refieren esos elementos? ¿Qué tipo de obras son? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué obras son? Esas obras son las que, si ustedes están edificando sus obras, esas obras del material de oro, de plata y de piedras preciosas, quiere decirle que cuando pasen por fuego van a permanecer y van a recibir recompensa. ¿Y qué es esas obras? Las obras principales son, primero, es el amor. El amor nunca deja de ser. Pero el amor, ¿cómo se transmite? ¿Cómo mostramos la obra de amor? Solo diciendo te amo, te amo, te amo, te amo. Nada más así, de palabra, te amo. La obra del amor viene a ser el trabajo que tú realizas por amor a los hermanos de la iglesia. La obra del amor es el servicio. La iglesia tiene varios servicios. Hay servicio de escuela dominical. Si lo haces con amor, es una obra de oro, de plata o de piedra preciosa. Hay distintos servicios dentro de la iglesia y distintas obras de amor que debemos hacer. Segundo, serían las obras de fe. ¿Cuáles serían las obras de fe? Tengo fe, yo tengo fe. ¿Listo? Así nada más. Las obras de fe son la obediencia y haciendo las obras que nos encomendó Dios, que nos mandó a guardar la palabra, mantener la fe firme. ¿De qué manera podríamos mantener la fe firme? 4 pilares, a través de la palabra, la oración, la comunión y la predicación. Es la manera de guardar
guardar verdaderamente la fe de nuestro Señor. ¿Qué más? ¿Qué más? Y la otra obra sería la obra de esperanza. ¿Qué sería la obra de esperanza? Que realmente mantengamos firme todo lo que he dicho de antemano, por la esperanza que está viva en nosotros y sabiendo que Dios, el Señor, viene pronto, nos mantenemos en amor y nos mantenemos en obras de fe, que es continuando con la obra que el Señor nos ha encomendado, guardando su palabra, estando en comunión, en oración, predicando su palabra. Aquel que su esperanza la tiene viva y sabe que el Señor viene y va a dar recompensa, se mantiene firme trabajando por la obra del Señor, con amor, todo haciéndolo con amor. Y esto es lo que le agrada a Dios. Pero ahora, ¿qué serán las obras de la hojarasca, la madera, el heno? ¿Qué serán esas obras? Esas obras naturalmente son, hermanos, las personas que hacen las obras solo por cumplir, los que piensan que ya estoy haciendo bastante por venir el domingo nada más. ¿Acaso solamente los domingos se escucha la palabra? O las personas que dicen, no, yo tengo otras cosas, actividades más importantes que hacer y solamente cumplo con este tiempo y nada más. También hay obras que solamente lo hacen para jactarse, ¿no? Y mostrar, mira, yo estoy haciendo esto, ¿no? Pero no hay amor de por medio. Solo para recibir elogios hacen esas cosas. El Señor, que dice, no nos agrademos a nosotros mismos. ¿A quién tenemos que agradar? A esa propio. Muchas personas quieren hacer cosas solo para mostrar que se agradan a ellos mismos, y esas cosas no le agradan a Dios. Las obras que van a perecer son todas las cosas que hagan sin amor, sin fe y sin esperanza. Solamente lo hagan por cumplir nada más. En conclusión sería eso. Y también se le puede dar un ejemplo a este tipo de personas. Este tipo de personas son que Jesús habla en una parábola. Mateo habla de la parábola de que él, ¿a quién voy a comparar? A una persona que oye mi palabra y la hace. Deberían hacer los que hacen la obra a través del oro, la plata y las piedras preciosas. Y el otro, el que hace las obras de la hojarasca, madera y heno, representan las personas que oyen su palabra pero no la ponen en práctica. Por eso en 1 Corintios, vamos a leer, capítulo 3, versículo 15 y 17, dice: si las obras de alguno se quemaren, dice, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí quiero explicarles algo. ¿Qué quiere decir? El que hace las obras de oro, plata y piedras preciosas es salvo, ¿cierto? Pero no sé, el que hace las obras de madera, de hojarasca y de heno, ¿acaso no es salvo? Sí es salvo. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando esté frente al tribunal de Cristo va a pasar mucha vergüenza. Pero acá te está especificando que la salvación no se pierde. El que ha recibido la salvación no pierde su salvación. Pero cada uno va a ser juzgado delante de Dios por la obra que ha hecho después de haber recibido la salvación. Después de haber recibido la salvación, ¿qué obra has hecho de amor? Por alguien que murió por ti. Dio la vida por ti, Jesús. ¿Cómo vamos a vivir nosotros? Vamos a vivir más ligeramente. También las obras de heno, la madera y la hojarasca también representan las obras del mundo, que vienen a ser, las obras del mundo vienen a terminar siendo más relevantes que las obras que Dios tiene. Porque obviamente ya recibiste la salvación. Desde ese entonces Dios tiene un libro de memoria y ahí está siendo escrito todo lo que ustedes están haciendo. Desde el día que han recibido la salvación, ustedes son conocidos por Dios. Porque si ustedes ven en la parábola de Lucas sobre el rico y Lázaro, ¿por qué Lázaro sí menciona su nombre y del rico no?
¿Rico a dónde fue a parar? Al Hades. ¿Por qué Lázaro su nombre prevalece? Porque él fue al paraíso. Dios conoce los nombres de los que son salvos. Y desde ese entonces sus oídos están prestos a oír sus oraciones. Pero también Dios está escribiendo en su libro de memoria todo lo que ustedes están haciendo. Si ustedes leen la Biblia, hay muchas obras de los antepasados que están aquí, sus historias, están escritas las obras que hicieron bien y también están las obras que hicieron mal. No es vergüenza de que esté escrito, se necesitó para hacer la obra de Dios, pero dijo que no tenía tiempo, tenían que hacer otros acontecimientos, habían cosas más importantes. ¿Acaso Jesús, cuando estuvo en la cruz derramando su sangre por ti y por mí, se bajó y dijo, no, voy a hacer otras cosas, o no, me duele mucho, voy a parar hasta ahí nada más? No, Él estuvo dispuesto a aguantar el dolor para que tú y yo seamos salvos y no vayamos a condenación eterna. Por eso les hablo de ese amor. Si ese amor no lo tienen en su corazón, si no lo han recibido, no pueden actuar con amor. Difícil, es complicado. Nosotros tenemos que pensar, si esta obra agrada a Dios, adelante, vamos a hacerlo y hay que esforzarnos en hacerlo cada día mejor. Pero también deben darse cuenta, esta obra no le agrada a Dios. Debería seguir para adelante. Pero no es correcto. ¿Acaso Dios va a dar alabanza por esta obra? Siempre tenemos que considerarlo a Dios en todos nuestros caminos, en todos nuestros hechos. O solamente quieren buscar a Dios cuando están pasando por malos momentos, cuando hay enfermedad. Solamente ahí nomás quieren recurrir a Dios. A Dios tenemos que recurrir en todo momento, tanto en el día bueno como en el día malo. Ambas cosas lo ha hecho Dios. ¿Sabe por qué Dios hizo ambas cosas? Para que alejado de Él no encuentres nada nuevo. Todo lo ha hecho Él. El día bueno para que lo disfrutes y el día malo para que lo medites. ¿Por qué estoy pasando esto? Vamos a acercarnos a Dios nuevamente. Dios está a la espera de cada uno de nosotros para que venga, pero hay un tiempo nada más. Así que hay que aprovechar el tiempo que Él nos está dando para acercarnos a Él. Así que, ¿por qué nosotros podemos hacer esa buena obra? ¿Y por qué también podemos hacer esa mala obra? Porque hay algunos que tienen un malentendido desde que reciben la salvación. Vamos a ver Corintios capítulo 16, leamos juntos. Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, el apóstol Pablo dice eso, luego de haber dicho, si en alguno, en el versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, o sea, vergüenza delante de Jesucristo. Pero si bien él mismo será salvo, porque la salvación no se pierde, pero aunque así como por fuego, va a ser de mucha vergüenza delante de Jesucristo. Y versículo 16, vamos a ver juntos, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todos los que han recibido la salvación tienen a Dios dentro de ustedes. Ustedes no están solos. La obra que ustedes hacen, Dios está con ustedes y Dios lo sabe todo. Versículo 17, y si alguno, dice, destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. ¿Por qué quiere Dios que vivamos en santidad? Porque Dios es santo. Aquel que ha recibido la salvación sabe que es hijo de Dios. Y si Dios es santo, ¿cómo quiere que sean sus hijos? Ustedes, como personas terrenales, somos del mundo nosotros, terrenales. Nuestros hijos, ¿qué quieren que sean nuestros hijos? Que sean como nosotros o mejores que nosotros como sus padres, ¿no? Mejor, inclusive. Dios, ¿qué quiere de nosotros? Que nosotros seamos santos igual que vivamos en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Que no haga nada, solamente esté quieto así, en el estar, que no se mate. Vivir en santidad significa que hagas las obras que Dios te manda que hagas. Porque Dios, cada cosa que te manda, no te lo manda porque te tiene bronca, porque no quiere que te diviertas. Dios te manda porque eso Él sabe que es para tu bien.
La ley dice es santa. Dios dice, aquel que me ama cumple mis mandamientos. Pero estos mandamientos no se cumplen para recibir salvación. Estos mandamientos los hacemos por amor, porque Él nos amó a nosotros y por eso obedecemos. Eso es la verdadera fe. La fe significa que creemos, confiamos y obedecemos. Eso es lo que Dios le agrada. Eso sería una buena obra, una obra de oro, de plata, de piedra preciosa. Que tu fe se refleje en las obras. Como Santiago dice, ¿no? La obra, la fe sin obras es una fe muerta, ¿cierto? Pero si tu fe va acompañada de obra, es una fe digna. Y esa fe y esa obra tienen un precio. Y para los ojos de Dios es como una obra de oro, de plata o de piedra preciosa. Pero si tu obra no va acompañada de fe, entonces es una obra de hojarasca, de heno, de madera, que fácilmente en el fuego perece. Así que nosotros debemos considerar los que somos hijos de Dios, que nosotros no estamos solos, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y debemos cuidar este cuerpo, no como que nos pertenece, este cuerpo ya no nos pertenece, ahora le pertenece a quién? A aquel que murió por nosotros, porque con precio de su sangre, nos compró para que vivamos una vida de santidad para Él. Y Él es el que se encarga de perfeccionarnos, de disipularnos, guiarnos. Pero hay un problema, de que si somos rebeldes todavía, vamos a recibir su disciplina. Pero hay algunos que no están contentos con la disciplina, siguen siendo rebeldes, entonces ¿qué dice el Señor? Él termina por llevarlo. Ya nada tienes que hacer delante para allá, vamos. Pero como dijo en el versículo 15, si bien Él mismo será salvo, ¿cierto? Pero con mucha vergüenza. Por eso Jesús habló algo referente sobre esta parábola que les decía, para hacer los dos ejemplos de la buena obra y la obra que no es correcta y que perece en el fuego, pero la obra que realmente va a aguantar ese fuego. Jesús habló una parábola referente a él. Vamos a buscar Mateo capítulo 7, versículo 24. Antes de ello, Jesús estaba dando un gran sermón en el monte y había muchas personas. Y luego de terminar de ese gran sermón, que está en Mateo capítulo 5, luego empezó esta parábola en Mateo capítulo 7. Vamos a leer juntos. Mateo capítulo 7, versículo 24. Jesús dijo eso. Vamos a leer juntos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25 dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra él aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó, porque estaba fundada en, ¿quién dice? Sobre la roca. Así. Mateo 7:24 habla una parábola de un contraste de dos tipos de personas, de dos tipos de creyentes. Así como en Corintios también hablaba de dos tipos de creyentes que van a estar frente a Dios. Algunos tienen obra que van a pasar por el fuego y no van a perecer, pero otros van a presentar por fuego y van a perecer. Aquí Jesús está también haciendo un contraste de dos tipos de creyentes. Uno edificó su casa sobre la roca. A este le cayó la lluvia, le cayó el viento y también incluso el río. Dice: los que han sido construidos en este fundamento son los que tienen la buena fe, la fe buena. Y depende del cimiento. ¿Cuál es el cimiento de la roca? Es Jesucristo. Dice: en todos nosotros vamos a pasar dificultades en nuestra vida. Pero el problema es en qué estamos sobreedificando. ¿Qué materiales estamos sobreedificando nuestra fe? Entonces, el que ha sido edificado sobre elementos fuertes
podrá mantenerse firme, podrá resistir. Pero sin embargo, en el versículo 26 habla el otro contraste de la persona. Mateo 7, versículos 26 y 27, vamos a leer, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, son creyentes, son creyentes, están oyendo su palabra, pero hay un problema, que dice, y no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27, leemos juntos, dice: y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo 27? ¿Qué será la lluvia, los vientos y los ríos? La lluvia del cielo representa la prueba. Todos vamos a ser probados aquí en la tierra. Hay prueba. Esto mismo que le descendió a esta casa, el que la construyó en la arena, lo mismo también le sucedió al que construyó sobre su simiente de la roca. Pero hubo una diferencia. El uno aguantó y el otro fue grande su ruina. Los vientos representan lo que es el enemigo. El enemigo también está como león rugiente alrededor para devorar al que esté solo. Por eso Dios nos manda a que nos mantengamos juntos, unidos. El viento representa al enemigo. Él está susurrando en todo momento para que nosotros mostremos una actitud desfavorable para lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y por último, ¿cuál sería? La corriente de los ríos. ¿Los ríos qué representan? La corriente de este mundo. Muchos, tanto el que cree bien, el que tiene la fe y el que ha puesto su cimiento, que es la roca, que es Jesucristo, también está inmerso en la corriente del mundo, pero no es arrastrada por él, porque su fe está firme. Pero el que lo construyó la casa en la arena está propenso a ser llevado con la corriente. Esos tres elementos que salen en esta parábola, la lluvia, la prueba, el viento, el enemigo y la corriente de los ríos, representa a este mundo entenebrecido. Si nuestra fe, nuestra fe no está cimentada con materiales fuertes, estamos propensos a recibir la caída, ¿no? Y nuestra ruina sería grande. Por eso muchos de los que reciben la palabra de la salvación, cuando no llevan su fe correcta dentro de la iglesia, no son sobreedificados en la iglesia, no son perfeccionados por Dios dentro de la iglesia, terminan en condiciones más terribles. Se alejan de la iglesia, comienzan a suceder cosas cada día más terribles. Por eso debemos considerar eso. Dios que quiere que nos mantengamos unidos, para que dentro de la iglesia seamos sobreedificados, seamos cuidados por los más fuertes que están en la iglesia, para que podamos crecer y el Señor mismo perfeccione cada uno de nosotros. Por eso en Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 6, que dice, vamos a leer juntos, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 6, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6, vamos a leer, dice: por lo cual también contiene las Escrituras: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo es la piedra del ángulo.
Él es el cimiento de nuestra fe. No puede haber otro fundamento. El único fundamento es Jesucristo. ¿Y a quién fue encomendada? Seguimos, versículos 7 y 8, dice: para vosotros pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. ¿Qué quiere decir? Jesús vino a los suyos. ¿A quién vino? A los judíos, al pueblo de Israel. ¿Pero quiénes ellos? Ellos rechazaron a Jesús. ¿Y qué recibieron ellos por rechazar a Jesús? Ellos tropezaron con esa piedra, que la piedra era la piedra preciosa de Jesús. Para nosotros esta piedra es preciosa porque es Jesucristo el que nos salvó. Y nuestra fe está cimentada en ella. Y al ser cimentada en ella, nosotros podemos ser sobreedificados correctamente y ser guiados por Él. Por eso, cuando nosotros estemos frente a Él, cuando estemos frente al tribunal de Cristo, no nos avergonzaremos, presentaremos nuestras obras porque hemos sido cimentados en esa fe. Pero, sin embargo, los que no, lamentablemente serán muy avergonzados. Por eso, mis estimados invitados, amados hermanos, aquí la iglesia, Dios hizo, esta iglesia la constituyó ¿para qué? Para que seamos edificados, que por medio de la iglesia, unidos, juntos, podamos crecer y podamos ser perfeccionados por Dios. Pero alejados de ella no podemos estar. No podemos crecer, no podemos ser sobreedificados, no podemos crecer y ser perfeccionados. Porque todos tenemos muchas dificultades. Algunos todavía erramos en algunas cosas, pero ¿dónde vamos a encontrar esa perfección? Estando aquí en la iglesia, y ese es el propósito de la iglesia. Por eso Dios mismo levantó personas para que esta iglesia pueda crecer bien. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28, vamos a leer. Dios es un Dios de orden. Miren lo que Dios levantó para que esta iglesia sea sobreedificada. Primera de Corintios, capítulo 12. Leímos anteriormente el versículo 27. Jesús, el apóstol Pablo dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego dice este versículo 28, dice: y a unos puso Dios en la iglesia. ¿De qué está hablando? ¿De qué iglesia? ¿Del templo? De nosotros, la reunión de los santos. Dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Ven el orden? Primero apóstoles y profetas. Ya ellos ya no están, pero ellos dejaron el cimiento que Jesús mismo les encomendó, las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras fueron inscritas, fueron inspirados. Estos hombres, los profetas y los apóstoles, escribieron estas escrituras. Pero ellos escribieron lo que les parecía, no, ellos fueron inspirados por Dios. Luego dice tercero, maestros. ¿Quiénes son esos maestros? Los maestros son los pastores, los predicadores, los que les predican la palabra, para que ustedes puedan conocer lo que el Señor quiere enseñarnos. Así que Dios mismo hizo ese orden, para que ustedes puedan conocer más de la palabra de Dios y sean sobreedificados, sean perfeccionados, no a través de lo que dice el pastor y los predicadores, sino a través de las enseñanzas de las Escrituras que te da, que te anuncian el pastor y los predicadores. Es sumamente importante lo que Dios ha dejado a la iglesia para que nosotros podamos crecer y ser perfeccionados por Dios. También, 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 9, vamos a leer, dice: ¿para qué Dios dio esto? También dio un orden para lo que es los dones.
Veamos, dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8, leamos juntos, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Da un orden, ¿no? ¿Cuál es el primer orden que Dios da para provecho de la iglesia? Primero es la palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? La palabra de Dios. Dios primero nos da la palabra de sabiduría. Es lo más importante que debe recibir la iglesia para edificación. Algunos lugares piensan que primero son las alabanzas. Es necesario alabar a Dios. Pero primero está la palabra. No lo digo yo, las mismas escrituras dicen, porque a este le es dada el Espíritu la palabra de sabiduría. De ahí que sigue al otro palabra de ciencias según el mismo Espíritu. No quiere decir de que el que te predica la palabra tiene un espíritu especial distinto y el otro tiene otro. No, es el mismo Espíritu, solo que el Espíritu Santo, que es Dios, reparte a cada uno de acuerdo a lo que va a obrar dentro de la iglesia, para provecho de todos. ¿Qué dice el versículo 8? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Versículo 10 dice, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Ven el orden? Las lenguas, ¿en dónde están? Al último. Porque el mismo apóstol Pablo, para la edificación de la iglesia, ¿acaso sería provechoso que yo ahorita comience a hablar cualquier lengua y ustedes no me entiendan? ¿Sería provechoso para ustedes? No. ¿Qué es provechoso a ustedes? Que les hablen según lo que ustedes puedan entender, ¿cierto? Por eso primero está la palabra de escribir. Pero no con eso estoy diciendo de que no hay personas que hablen en lengua, sí, deben haber. Pero para la edificación de la iglesia, Dios da un orden. ¿Qué es lo que primero ustedes deben buscar si es que en algún momento, por X motivo, tienen que viajar, ¿no?, y vivir en otro sitio? Buscar una iglesia. Pero ¿qué tienes que recibir de esta iglesia? Primero, palabra de sabiduría. Eso es lo primero que tienen que buscar. Porque eso va a ayudar a edificarlos a ustedes, a crecer. Algunos ponen por prioridad, los que hacen sanaciones. Yo voy a esa iglesia porque hacen sanaciones. No, yo voy a esa iglesia porque hacen milagros, porque hablan lenguas. Tenemos que ver la prioridad. Dios, ¿qué es lo que más nos puede edificar y perfeccionar? Es la palabra de sabiduría. ¿Sabiduría de quién? ¿Del pastor, del predicador? No, de Dios. Porque el mismo Espíritu es el que lo da. Y no solamente los pastores y los predicadores, sino también los miembros de la iglesia. Dios también repartió a cada uno para que ustedes también reciban recompensa. Porque aquel que hace una buena obra y su obra es pasada por fuego y se mantiene firme y no perece, ¿qué van a recibir? Recompensa, ¿cierto? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, tenemos que tomar esto en cuenta, mis estimados invitados y amados hermanos. Leamos juntos, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A los otros, ¿no?, a la iglesia, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Acuérdense que ese don que ustedes reciben es la gracia de Dios. Por eso la palabra dice, Dios da gracia sobre gracia. ¿Cuál fue la primera gracia que nos dio? Es un regalo inmerecido, que ustedes no lo han pedido. Es la salvación de sus almas. Ahora ustedes pueden ir al cielo los que han recibido la salvación. Pero Dios no solamente te da esa gracia, Él da gracia sobre gracia. ¿Cuál es la otra gracia? El don. Dios nos dio un don a cada uno. ¿Para qué? Para que lo ministremos bien, para que lo ministremos dentro de la iglesia donde estamos nosotros. ¿Para qué? Para provecho. Versículo 11, veamos juntos, dice, y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro aquí está especificando de que ya vamos a hacer esa obra y por eso me tengo que gloriar por lo que estoy haciendo. No. ¿Para quién es la gloria? Para Dios.
Porque ¿de dónde proviene esa gracia? De Dios. Entonces, siéntanse orgullosos y contentos de participar en el servicio, siéntense contentos en participar en la obra de Dios, mostrando, ministrando el don que Dios ha dado a cada uno de ustedes dentro de la iglesia, pero todo es para la gloria ¿de quién? De Dios. Así. Dios, no sabemos qué parte de la obra nos ha encomendado, no sabemos cuál es la obra que tenemos, pero la única manera de que podamos nosotros conocer cuál es el don que Dios nos ha dado es que permanezcamos juntos, sirviendo. ¿A quiénes? A la iglesia. Somos un edificio, el edificio de Dios donde Dios permanece, está en medio de nosotros. Y cuando termine, porque todo tiene un tiempo, Jesús va a venir y va a dar su galardón, su corona, de acuerdo a qué obras hayan hecho. Acuérdense que sus obras van a pasar por fuego. Y ese día va a declarar qué es lo que ustedes hicieron en esta tierra por el amor que recibieron. Consideremos esto, mis amados hermanos. Nosotros no estamos alejados de la iglesia, somos parte de la familia de Dios. ¿Sabían eso? Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, vamos a leer juntos, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20, leamos juntos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros somos uno solo en Cristo, y Cristo es el fundamento. Por eso no podemos ser conmovidos. Y gracias a ese fundamento nosotros somos hijos de Dios, somos familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hay un mal entendimiento en algunos lugares donde dice: el apóstol Pedro recibió el fundamento, él es el fundamento, por eso hay papado, todas esas cosas. No, no es correcto. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Jesucristo mismo. Jesús es el fundamento. No es que un apóstol sea el fundamento. Nosotros recibimos el fundamento de ellos, de los profetas que escribieron las Sagradas Escrituras siendo inspirados por Dios. ¿Y qué es lo que habla la palabra de Dios? A Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, Efesios 2, versículo 21 y 22, leamos juntos, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo santo de Dios. Nosotros vamos a ir siendo edificados, creciendo cada vez que nos mantengamos juntos, unidos. Es la manera correcta de poder ser un edificio bien coordinado, santo para Dios. Y dice: en quien vosotros, dice, también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. La morada de Dios. ¿Dónde creen que Dios habita? En medio de nosotros. Dios decía: yo no habito en un lugar hecho por la mano de los hombres, porque algunos piensan que ya este templo aquí está. No, Dios está en medio de nosotros. Cuando estamos reunidos, los que han recibido la salvación, Dios está en medio de nosotros. Nosotros somos ese edificio bien coordinado y que va creciendo. Pero ¿cuándo va creciendo? Cuando nos mantengamos unidos, recibiendo el suministro que Dios nos da a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión que tengamos juntos y a través de la predicación. Cada vez se va uniendo más personas y el edificio cada vez va creciendo más por poder de Dios que está en medio de nosotros. Este es el verdadero templo donde habita Dios, no hecho de manos de hombres, sino la comunión de nosotros. Por eso todo salvo, todo hijo de Dios, familia de Dios, tiene que tener este corazón como este salmista. Vamos a leer juntos Salmos capítulo 27, versículo 4. Dice, vamos a leer, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en el templo, en su templo. ¿De qué templo está hablando? ¿Acaso de este templo de material? No.
nosotros. La comunión de los santos, de los salvos, de los hijos de Dios, ese es el edificio de Dios, donde mora Dios en medio de nosotros. Es donde aquí también Dios da la vida eterna para aquellos que vienen y se acercan a escuchar su palabra. Solo una cosa debemos tener en nuestro corazón, y esto es lo que vamos a querer siempre: habitar en la casa de Dios, nuestro Señor, todos los días de nuestra vida. Por eso, algunos que viven por costumbre solo viniendo domingos, no es correcto. Siempre tenemos que estar reunidos en la casa de Dios. Este es el lugar donde nos reunimos, pero Dios habita en medio de los que estamos reunidos. Por último, vamos a volver al versículo principal de hoy. El propósito de la iglesia, la edificación de los miembros. ¿Dónde se hace esa edificación? ¿En la discoteca? ¿En la playa? En la iglesia. Nosotros somos el edificio. Dice el apóstol Pablo: y estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Tenemos que ser perfeccionados o no? Sí. ¿Pero dónde vamos a ser perfeccionados? ¿Lejos de la iglesia? Estando dentro de la iglesia, podemos estar sujetos a ser perfeccionados por el mismo que inició la obra. ¿Quién inició la obra? Dios, en Jesucristo. Y la cual, dice, somos participantes, todos somos participantes de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantenernos unidos dentro de la iglesia para ser perfeccionados por el Dios Santísimo. Vamos a esforzarnos para que nuestras obras sean las obras que, cuando estén frente al fuego, perezcan o se preserven. Preserven, ¿no? Que se mantengan. ¿Por qué? Porque vamos a recibir galardón. ¿Cierto? Vamos a decir, el que lo cree va a ser. Y va a ser como el de la parábola de Jesús, que dijo el hombre prudente: aquel que oye la palabra y la pone en práctica, el que la cumple. Ese es el prudente, es el que va a mantener firme su fe. Así caiga lluvia, prueba, así venga el enemigo también a incomodar, así venga el mundo esté de cabeza, nuestra fe se mantendrá firme. ¿Por qué? Porque somos los que habemos oído y habiendo hecho, obedeciendo, ponemos en práctica lo aprendido. Seremos también los que, cuando estemos frente a Dios y entre Jesús en el tribunal, nuestras obras pasarán por fuego. ¿Y qué va a suceder? Vamos a recibir premio, galardón, por estas obras que vamos a hacer con amor, con fe y con esperanza. Eso sería todo por hoy, mis estimados invitados, amados hermanos. El propósito de nuestra iglesia, ya hemos aprendido primero, vamos a dar. Dios, ¿con qué propósito nos salvó? Constituyó la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para darle gloria por siempre, eternamente. Solo ahí en el cielo, también aquí con nuestras vidas. Y hoy día hemos aprendido la edificación de los miembros. ¿Cómo los miembros pueden ser edificados? Permaneciendo unidos en amor en la iglesia. No hay otro lugar. Y la próxima semana seguiremos con el propósito de la iglesia, la tercera parte, la cual el subtítulo será Evangelizar. Vamos a terminar el día de hoy con una oración. Oremos juntos. Bendito Dios Padre, te doy gracias por ese amor tan grande que hemos recibido de ti. Tú nos amaste, dando a Jesucristo. Él vino y pagó ese pecado, el pecado que teníamos cada uno de nosotros, que nos llevaba al infierno. Nos trasladaste de la condenación eterna al reino de tu amado Hijo, por gracia, por medio de la fe y el amor en Jesucristo. Dios, yo quiero agradecerte porque tú nos has amado tanto y queremos, Santo Padre, que en nuestra vida cotidiana, la cual tú nos has permitido tener aquí en esta tierra, sea para que nosotros seamos de alabanza y de gloria para ti, y también, Dios,